Entonces, bueno, ya terminamos todos los temas del primer parcial. Ahora vamos a empezar con los del segundo, ¿sí? Entonces, aquí están las neoplasias hematológicas como que clasificadas o en una sola diapositiva. Tenemos a las leucemias, que pueden ser agudas o crónicas, y mieloides o linfoides. Hoy vamos a hablar sobre todo de la leucemia aguda linfoblástica. Luego tenemos los linfomas, que son Hodgkin y no Hodgkin. Fíjense cómo se escribe Hodgkin, con la G en medio, ¿no? Los síndromes que actualmente les llamamos neoplasias mieloproliferativas crónicas, que es leucemia mieloide crónica, trombocitemia esencial primaria, polivera, metaplasia mieloide agnogénica y leucemia mielomonocítica crónica. No se apuren por apuntarlo, los vamos a ver. Luego tenemos los síndromes inmunoproliferativos, que es el mieloma múltiple y la macro. Hay muchos más, esos son los dos que vamos a ver. Y las premalignas, que son los síndromes mielodisplásicos. Entonces, ahí está todo, más o menos toda la parte de las neoplasias hematológicas. Hoy vamos a hablar de las leucemias. Entonces, las leucemias las podemos clasificar en agudas y crónicas. ¿Alguien sabe por qué agudas y por qué crónicas? ¿O cuál será la diferencia? ¿Alguien tuvo oportunidad de leerlo? ¿No? ¿Nadie? ¿Oye alguien ahí? Yo, doctora, en inmunología me parece que nos habían dicho que las leucemias de tipo crónicas eran las que estaban implícitamente en la formación de las células de la sangre, o sea, antes de que salgan a la circulación. Y las agudas serían ya en circulación por cualquier otro factor que es ajeno a la formación de estas células. No precisamente. Y más bien podría yo decir al revés. Las leucemias agudas, si ustedes se fijan en los dos subtipos que son linfoblásticas y mieloblásticas, ¿a qué les recuerda la palabra blástica? A cuando la célula está inmadura todavía. Exactamente. Y las crónicas, normalmente, ahí podría, para facilitarlo, hubiera puesto linfocíticas o mieloides. Entonces, las leucemias agudas tienen la característica de que la célula que está proliferando, la célula neoplásica, se queda atorada en etapa de blasto, ¿sí? Entonces, deja de madurar, se empieza a reproducir rápidamente y se llena la médula ósea de estas células de tal forma que no se puede generar ninguna de las células de la hematopoiesis normal. Entonces, ya no salen a la circulación células normales, eritrocitos, plaquetas, ¿no? Y ya eventualmente empiezan a salir blastos. Y en las crónicas, no, en las crónicas la célula no pierde la capacidad de maduración, solamente va a proliferar de forma exagerada. Si es linfoide, va a ser la linfocítica crónica o prolinfocítica crónica, que es otra. Si es mieloide, son los que habíamos mencionado acá, que son las neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, si bien tiene que ver un poquito las manifestaciones clínicas, normalmente las leucemias agudas son cuadros mucho más agudos, mucho más agresivos. Los pacientes llegan en muy malas condiciones y las crónicas no tanto. Las crónicas generalmente son más, como su nombre lo dice, crónicas, de evoluciones más largas. Por ejemplo, en una leucemia mieloide crónica normalmente hay leucocitosis de 200,000, trombocitosis arriba del 1,000,000. ¿No? En las crónicas es mucha proliferación, pero conservan la capacidad de maduración. Y en las agudas no. En las agudas se pierde la capacidad de maduración. Es decir, las células se quedan en etapas de blastos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas definiciones para ir, ahora sí que resaltando los puntos importantes. Las leucemias agudas son proliferaciones malignas de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico, cuya acumulación progresiva se acompaña de una disminución en la producción de los elementos mieloides, eritroides y megacariocíticos normales. Lo cual quiere decir que las leucemias agudas, ¿qué va a pasar qué vamos a ver en la citometría hemática?
si ya no hay producción de elementos mieloides, eritroides y megacarocíticos normales. Pancitopenia. Puede haber pancitopenia. O hay veces que hay bicitopenia con leucocitosis, o los leucos pueden estar en apariencia normales, ¿sí? Entonces, las leucemias agudas te tiran la hematopoiesis, es decir, hay citopenias. Esta proliferación en las leucemias agudas va a ser desordenada y va a ser de una clona de células. ¿Se acuerdan que ya habíamos empezado a ver enfermedades clonales? ¿Qué significa clona? Cuando digo que es una clona de células hematopoyéticas, ¿qué estoy tratando? Que vienen de una sola célula y a partir de esa célula es que se da la mitosis. Exactamente, es más, se está utilizando el término y es una célula madre leucémica, es decir, una célula muy inmadura en etapa de célula madre, pero que tiene alteraciones citogenéticas en la que se activan oncogenes y empiezan a producir leucemia, ¿no? Todas las hijas de esas células van a ser leucemia, por eso les llaman célula madre leucémica. Entonces, ahora se están haciendo muchos estudios tratando de encontrar un blanco terapéutico en contra de estas células para así destruirlas antes de que se conviertan ya en blasto, ¿sí? Como que un pasito antes. Entonces, la proliferación de estas células va a ser una clona, o sea, todas las hijas de ellas van a ser leucémicas. ¿Sí me explico? Sí, doctora. A ver, espérenme tantito porque oigo ruidos extraños. Espérenme tantito, un momentito. Ok, perdón. Esta no la habíamos leído. Entonces, leucemias agudas dice falla en los mecanismos de control negativo de crecimiento clonal mutante. Sin hacer referencia a los X-Men, ¿no? Aquí, ¿qué significa crecimiento clonal mutante? Que entre más crece, más cambia. En parte sí, en parte pueden agregarse más alteraciones citogenéticas, pero bueno, el crecimiento se refiere sobre todo al crecimiento de la clona. ¿Nosotros tenemos algún mecanismo para evitar que nos dé cáncer o evitar el crecimiento mutante, como quien dice? Sí, hay mecanismos. Están los oncogenes, El ¿no? P53. La P53 es una de las más importantes, ¿no? Va viendo que se replique bien el DNA y si hay errores, detiene la replicación. Si no se puede corregir, activa la apoptosis. Hay pacientes con leucemias que tienen delesión del P53 en esas células. Entonces, ahí ya se perdió ese mecanismo de control. ¿Qué otro mecanismo de control tenemos además de ese? PRB también. Sí, pero ya es que sí, vaya, todos me refiero a más celular. ¿Qué mecanismo celular tenemos en contra del cáncer? ¿Quién mata las células neoplásicas antes de que se conviertan en un problema? Las natural killer. Las natural killer. Entonces, aquí todos esos mecanismos que estamos hablando ya fallaron, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, esta falla se debe a cambio en los genes reguladores que van a llevar a una sobreproducción, esto ya es parte de lo mismo, a una sobreproducción de células que son incapaces de madurar y de funcionar normalmente. Entonces, lo que podemos rescatar, que no habíamos dicho de esta definición, es que va a haber cambio en los genes reguladores, es decir, la maquinaria de la célula que se encarga de la proliferación se activa de forma intensa
Por eso hay genes que son proliferativos, hay genes que son antiapoptóticos, estoy hablando de oncogenes, hay oncogenes que como esta que lesionan el P53, y hay muchas, ahorita vamos a ver muchas alteraciones citogenéticas que se han ido descubriendo cada vez más y se relacionan con las leucemias. Ahora vamos con las crónicas. Las leucemias crónicas o las neoplasias mieloproliferativas crónicas son proliferaciones nuevamente de carácter clonal, pero van a tener su origen en la célula madre pluripotencial, que puede afectar a las 3 series hematopoyéticas, se refiere a eritrocitos, granulocitos, plaquetas, o bien a la serie linfocítica, y va a haber una intensa proliferación de estas células. Y aquí, este es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Aquí las células sí logran madurar, pero lo hacen de forma muy acelerada, de tal forma que hay muchas células en la sangre periférica. Las leucemias crónicas se caracterizan sobre todo por tener citosis, ¿no? Si es una policitemia vera, va a haber eritrocitosis; si es una mieloide crónica, va a haber granulocitosis; si es una trombocitemia esencial primaria, va a haber trombocitosis. Y si es una leucemia linfocítica crónica, obviamente vamos a tener linfocitosis. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Entonces, las leucemias agudas en general las vamos a dividir en 2 grupos que en realidad pueden convertirse en 3, que serían las leucemias agudas mieloides, que es cuando la célula madre afectada es la GEM y va a dar alguna proliferación neoplásica de blastos de alguna de las series puede ser si decimos mieloblástica, es un mieloide. Si decimos promielocítica, ya es en etapa de promielo. Ahorita vamos a ver la clasificación. Bueno, eso lo vamos a ver el miércoles. Va de la M0 a la M7. Y las linfoides, que es cuando se afecta la célula madre linfoide, que van a ser solamente 3, L1 a L3. Esa clasificación que ven ahí de la FAB se llama franco-americano-británica, es una clasificación morfológica. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y las leucemias crónicas, que ya les habíamos mencionado: mieloide crónica, linfocítica crónica, mielomonocítica crónica. Hay muchas más que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, hablar de leucemias agudas nos obliga siempre a regresar a la hematopoiesis. Si ustedes lo recuerdan, tenemos a la célula madre pluripotencial no restringida, luego se convierte en restringida, ¿no? Luego bipotenciales, las unipotenciales o progenitoras o comprometidas, y finalmente las células terminales. ¿Sí? No voy a contestar. Ok. Si me regreso un momento porque se me olvidó decirle que el tercer grupo de las leucemias agudas son las leucemias híbridas, que vamos a ver al final. ¿Sí? Entonces, para clasificar las anemias vamos a echar mano más bien de una de las clasificaciones más utilizadas actualmente, que sería la clasificación inmunológica, y esta va a tomar en cuenta los sedes. ¿Sí se acuerdan de los sedes? ¿Cuál es el sede que caracteriza la célula madre hematopoyética? El 117. El 34, y a la célula madre más primitiva es el 117. La célula madre hematopoyética va a tener los dos, 34 y 117. Bueno, aquí tenemos todos los sedes. Esta es la línea linfoide. ¿Ya vieron cuántos son? Nos vamos a aprender algunos, no todos, ¿no? Para que no se asusten. Entonces vamos a tener que hay marcadores característicos del linfocito B y vamos a tener que hay característicos del linfocito T. Y esto es prácticamente toda la maduración linfoide, ¿no? Tenemos linfocitos pre-B, bueno, hay pro-B, pre-B, linfocito B temprano, linfocito B activado, y conforme van madurando, van adquiriendo o perdiendo sedes, igual el T. ¿Ya vieron cuántos son? Para que vean que no nos vamos a aprender todos, ¿no? Y aquí tengo la célula madre, la GEM, que sería la mieloide, que se caracteriza por tener el 34 y el 33, luego van adquiriendo dependiendo de la línea a la que vayan, ¿no? Entonces, vamos a hablar más de esto en la próxima clase cuando veamos la mieloide. Hoy vamos a hablar de las linfoblásticas. ¿Cuál es la leucemia más frecuente en la edad pediátrica?
O bueno, la neoplasia en general más frecuente en la edad pediátrica. Las leucemias. ¿Cuál? La aguda linfoblástica. La aguda linfoblástica. La leucemia aguda linfoblástica o la leucemia linfoblástica aguda, como quieran decirle, es el cáncer más frecuente en los niños. La mieloide también la hay en los niños, pero la mieloide es más frecuente en los adultos. Aquí en el hospital y en Puebla los pacientes no estudian los libros y tenemos bastante más leucemias linfoblásticas agudas en los adolescentes y en los adultos que lo que mencionan en la literatura. Puede ser que no nos estén llegando todos los niños, ¿no? Pero bueno. En general, la epidemiología, la leucemia linfoblástica es más característica en los niños. Tiene en realidad 2 picos de presentación, que es en la niñez y el segundo es en la tercera edad o bien ya después de los 60 años hace otro pico bastante alto. En cambio, las leucemias mieloides van aumentando su incidencia conforme vamos envejeciendo. De 1 caso por 100.000 habitantes en menores de 30 años a 14 casos por 100.000 habitantes en pacientes de 75 años. Y en los adultos, las leucemias linfoblásticas van a ser del 15 al 20% de todas las leucemias agudas. ¿Sí? En realidad su etiología pues es desconocida, no sabemos. Los factores genéticos en cuanto a la herencia, se ha visto que si a los gemelos univitelinos, si a uno le dan leucemia, el otro tiene más o menos el 50% de probabilidad más de tenerla. O sea, es el doble, no 50, perdón, el doble de posibilidad. Los factores o las enfermedades hereditarias o congénitas, ¿qué es el Fanconi? ¿Quién se acuerda qué es el Fanconi? Es una anemia en donde creo que había problema para la síntesis del ADN. Hay fragilidad cromosómica, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Cuando la vimos, es la más frecuente de las anemias o de las anemias aplásicas o la hipoplasia medular que es constitucional. Hay fragilidad capilar y no pueden reparar su DNA. Entonces, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom es el de los judíos y el síndrome de Down tienen una incidencia más frecuente de leucemia aguda. Linfoblástica en general, el Down puede hacer una M7. ¿Qué le hacen las radiaciones ionizantes y el benzol al DNA? Lo dañan. Entonces, cualquier cosa que dañe el DNA, infecciones virales, radiaciones ionizantes, benzol, la misma quimioterapia, nos puede activar oncogenes y de ahí viene la etiología de las leucemias agudas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo que decíamos aquí, agentes que dan... ¡Ey! ¿Qué pasó? No, desde que sí, doctora. Ah, ok, gracias. Entonces, agentes que dañan el DNA, teníamos virus, quimioterapia. Cuando una paciente tuvo quimioterapia y luego le da una leucemia aguda, decimos que es una leucemia aguda secundaria y son de muy mal pronóstico. Los lentivirus, no los tenemos aquí, pero también se han relacionado, todos los lentivirus, el 1 y el 2, se han relacionado con leucemias agudas, al igual que el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿no? Como que le echamos un poquito la culpa a los virus. ¿Qué es lo que hace cuando se daña el DNA? Bueno, se van a activar oncogenes, ¿no? Aquí hay algunos, no son obviamente todos, hay muchos, muchos más. Estos son pues más o menos los más estudiados, vamos a decir. El más estudiado de todos es el BCR-ABL, que se ve en la leucemia amiloide crónica y en las linfoblásticas. Muy estudiado el PML-RAR-alfa, que también se ve en la M3, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el BCL2 es antiapoptótico, el BCL6 es proliferativo, que no está ahí, pero también hay un BCL6. Y así tenemos muchos, ¿no? Ya está saliendo el Philadelphia-like, que es como el BCR-ABL, pero un poquito diferente, por eso es like, ¿no? Entonces, cada vez vamos descubriendo más oncogenes. Entonces, vamos a empezar con la leucemia linfoblástica.
aguda. Lo que vemos ahí en la fotito son linfoblastos, son células que miden más o menos entre 9 y 14 micras, tienen un núcleo muy grandotote, poquito citoplasma, la cromatina se ve fina, algunas se les puede ver un nucleolo, ¿sí? Entonces, como siempre vamos a empezar con las clasificaciones. Tenemos la clasificación morfológica de la leucemia aguda linfoblástica, que es la FAB, se dice franco-americano británica. Esta se hizo en 1976, es solamente morfológica y me la va a dividir en 3. ¿Qué fue lo que pasó? Se juntaron los franceses, los americanos y los británicos y dijeron, esto es un desmadre, están muy mal, cada quien trata las leucemias como quiere, los niños ya nos están muriendo. Eran pediatras, la mayoría de ellos. Por eso es que a la L1 le pusieron linfoblástica típica del niño, la L2 es atípica, no es tan frecuente en los niños, y la L3 es parecida a la célula al linfoma de Burkitt. Voy a aprovechar esto que está aquí para aclarar. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma? Porque ahorita estamos hablando de leucemia linfoblástica, pero también hay linfoma linfoblástico. ¿Cuál será la diferencia? ¿Quién dice yo? Ven. La ubicación de las células neoplásicas. ¿La qué? ¿Ubicación dijiste? Sí, la ubicación. Exactamente, muy bien. La ubicación. Generalmente las leucemias agudas infiltran la médula ósea, además de otros tejidos. Es decir, una leucemia linfoblástica puede tener adenomegalia, hepato, esplenomegalia, hasta infiltrar la piel, pero lo importante es que está en la médula ósea. Más del 20% de las células, 20% o más, van a ser blastos en la médula ósea. Y el linfoma no, el linfoma generalmente hace bolas en los ganglios. La leucemia aguda te tira la hematopoiesis, el linfoma no. A pesar de que puede infiltrar la médula el linfoma, generalmente la biometría hemática está prácticamente normal. Entonces, lo que diferencia a un linfoma de una leucemia es la localización. Puede ser la misma célula. Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, su contraparte en leucemia es su contraparte en linfoma es el linfoma de linfocitos pequeños. Y es la mismita célula. Lo que cambia, como muy bien dijiste, es la localización. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Si tienen dudas, me detienen, me gritan. ¡Hey, tengo duda! Y ya me paro. Entonces, decíamos, la clasificación esta es meramente morfológica. La leucemia linfoblástica aguda L1 va a ser caracterizada por tener células o blastos pequeños, muy homogéneos, es decir, todos son más o menos del mismo tamaño, con un núcleo grande, un citoplasma pequeño, la cromatina es muy fina, puede haber nucleolos, y la L1 puede ser de tipo B o T. ¿Cómo sabré si es B o T? Con inmunohistoquímica. Exactamente, cuando es en la médula se llama inmunofenotipo, inmunohistoquímica lo usamos más para el tejido, pero está bien. Entonces yo marco estas células, les pongo un anti-CD20, un anti-CD4, o sea, pongo marcadores linfoides T y linfoides B, y dependiendo de lo que salgan positivo, pues ya sé qué tipo de leucemia es. La diferencia entre la L1 y L2 no es tanta más que las células se hacen heterogéneas. Si ustedes ven la foto de abajo comparada con la de arriba, hay células muy grandes y células pequeñas. ¿Sí lo notan? Sí. Las células son las que se ven así como rosa mexicano. Entonces, hay células más grandes, el tamaño es heterogéneo, sigue habiendo un núcleo grande, aunque puede ser variable, ¿sí? La cromatina es irregular, ahí puede empezar a haber vacuolas, y igual esta es B o T. El 70% al 80% de los casos de leucemias en niños van a ser L1 y la L2 el 25%. Al revés,
es en el adulto. En el adulto es más frecuente la L2 que la L1. Y la L3, tanto en adultos como en niños, es la más rara, más o menos del 1 al 3%, 1 al 5% manejan. Aquí van a ser células grandes, todas, homogéneas, van a tener muchas vacuolas citoplasmáticas, es lo que más lo caracteriza. Y lo más importante de estas es que para su diagnóstico necesito hacer un inmunofenotipo en el que la inmunoglobulina del linfocito está ya en la superficie. Por lo tanto, esta leucemia linfoblástica, ¿será B o será T? B. B a fuercitas, ¿no? Porque tiene inmunoglobulina. ¿Los T tienen inmunoglobulina? No. ¿Los T tienen inmunoglobulina? No. No. ¿Qué tienen los T? En su superficie. Receptor de el TCR, ¿no? Receptor de célula T. ¿Sí se acuerdan? Cuando llevaron inmuno. Sí, ya llevaron inmuno, ¿no? Sí, doctora. ¿Ah? ¿Cómo? ¿También está el BCR, doctora? Como el BCR. ¿El receptor de célula B? Ajá. Bueno, ese es más que ese, en vez, no es tanto un receptor, más que nada es la inmunoglobulina que está en la superficie. Hagan de cuenta que cuando la inmunoglobulina en los linfocitos B se sintetiza, primero citoplasmática. Y conforme madura, una vez ya que maduró, que ya es un linfocito B maduro, lo saca a la superficie. Y también le llegan a llamar receptor de célula B, pero es la inmunoglobulina en la membrana. Gracias. De nada. Ok, esta sería la equivalente al linfoma de Burkitt y es la menos frecuente. Entonces, como se peleaban mucho con la clasificación morfológica porque es muy subjetiva, ¿no? Cada quien ve las cosas a través de su filtro muy personal, empezaron a hacer la clasificación inmunológica. La clasificación inmunológica, que es la que ya más o menos hemos estado viendo, es la de los CDs, nos permite reconocer estirpes. Para empezar, nos va a decir si es linfoide o si es mieloide. Luego, dentro de cada subgrupo me va a permitir, por ejemplo, la linfoide, ver si es B o si es T. De si es B o si es T, nos bajamos aún más y nos va a permitir ver la madurez, ¿no? Si es un linfocito pre-B, si es un linfocito pro-B, si es un linfocito B maduro, si es una célula plasmática, ¿sí? Entonces, todo esto me permite, la clasificación inmunológica me permite definir poblaciones celulares con propiedades biológicas específicas, ¿sí? A este estudio le llamamos inmunofenotipo y se hace a través de citometría de flujo. La muestra del paciente se le ponen antisueros o inmunoglobulinas, que ya sean anticuerpos monoclonales o bien citoplasmáticos, para reconocer el tipo celular. ¿Sí? Entonces le meten CD34, CD33, cuando empieza el diagnóstico. Y una vez que ya tienen el inmuno de ese paciente, hagan de cuenta que le tomaron una foto. ¿Sí? Después, más adelante en el seguimiento, vamos a poder ir a buscar precisamente esas células. Entonces, por eso la clasificación inmunológica es tan importante. Y bueno, aquí está a grandes rasgos la clasificación de cómo maduran los linfocitos de forma normal. Nosotros tenemos la primera célula, es una célula linfoide tallo, una célula tallo linfoide, que tiene CD34, tiene DR y tiene TDT. Esa célula se puede comprometer hacia la línea B o hacia la línea T. Si se compromete hacia la línea T, pierde el DR. En cambio, si continúa como B, conserva el DR y empieza a madurar y empieza a producir diferentes CDs, ¿no? Que sería el primero de la B, CD19, después del CD19 aparece el 10, se pierde el 34, luego aparece el 20, que es el característico, ahí está el CU, es la inmunoglobulina citoplasmática, que eventualmente se va a ir a la superficie, que es la roja. Entonces, como ustedes ven, se van ganando y perdiendo, ¿no?
Entonces, característicos de linfocitos B tenemos al 10, 19, 20, 21 y 22. Si vemos los T, es un poquito más sencillo, empiezan los chiquitos, los T son, yo me lo aprendí con los B, son 2 dígitos y los T son chiquitos, ¿no? Empieza el CD7, el CD5, CD2, luego aparece el CD1, luego se hace el doble positivo, que es el CD4 y el CD8. Después ya eventualmente se comprometen hacia la línea citotóxica o al helper, ¿no? Al ayudador. Entonces, esto es lo normal. ¿Qué sucede en una leucemia aguda? Que la célula va a detener su maduración en alguna de estas etapas y es como se va a llamar la leucemia. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, esta clasificación es una de las que, por lo menos en la linfoide, se ocupa mucho el inmunofenotipo, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Se llama enfermedad mínima residual. Nosotros le damos quimio, le tomamos otro aspirado y volvemos a correr el inmuno. Entonces, las células neoplásicas pues tienen que desaparecer, ¿no? Si queremos que se cure el paciente. Esta la vamos a ignorar porque no me gusta, pues. Finalmente llegamos a la clasificación citogenética, que es la que les va a hacer que se quieran sacar los ojos, ¿no? Aquí se han encontrado una correlación muy importante entre algunas anormalidades citogenéticas y el tipo de leucemia aguda. Y les decía, el más estudiado de todos, el primero que se reconoció fue el cromosoma Filadelfia. Le pusieron Filadelfia porque ahí fue donde se descubrió, o donde descubrió si quieres. Y es la translocación 922. ¿Qué significa translocación? Que cambian una parte de su cromosoma. Que hubo un intercambio de un nucleócido, de un nucleótido por otro. Bueno, del lugar, pues. Y cambia de lugar, exactamente. Se puede decir prácticamente que el cromosoma 9 cambia patitas con el cromosoma 22, ¿no? Y eso de Q34 y Q11.2 es el punto de quiebre en el brazo largo de los cromosomas. Q es largo y P es pequeño, ¿no? Esa translocación va a hacer que se pongan 2 genes en contacto que no están normalmente en contacto, que es el BCR-ABL. El ABL está en el cromosoma 9, el BCR está en el cromosoma 22. Al darse esta unión de estos 2 genes que normalmente no estaban en contacto, se produce una proteína que tiene función de tirosincinasa, que se llama así, BCR-ABL, con minúsculas. Hay 2 principalmente. La P190, que es la proteína pequeñita, va a ser característica en las leucemias linfoblásticas, y la P210 en la leucemia mieloide crónica. En realidad este oncogen se describió en la leucemia mieloide crónica y después ya nos dimos cuenta que también podía aparecer en la linfoblástica. Las alteraciones del cromosoma 11 van a activar el oncogen MLL, que ahora ya no se llama así, ahora es KMT2A. ¿Sí? Esto es malo, mal pronóstico. Generalmente involucran translocaciones sí, sobre todo translocaciones del cromosoma 11 con diferentes cromosomas, ¿no? Hay muchas translocaciones de este tipo. Entonces las pedimos siempre como en un panel. En algún lado ahí en sus casas, en una libretita o en un papelito que no pierdan, vayan anotando. Vamos a ver que las alteraciones citogenéticas nos sirven para el pronóstico. Entonces, hay alteraciones citogenéticas de buen pronóstico, de mal pronóstico y las que ni dan ni quitan, ¿no? Entonces, el Filadelfia y el MLL se consideran de mal pronóstico. El Filadelfia ya entre comillas, porque ya hay tratamiento blanco, pero bueno, seguimos poniéndolas con mal pronóstico. Entonces, los niños con leucemias agudas linfoblásticas, que se les hace estudios citogenéticos, la mayor parte de las veces van a presentar hiperdiploidías. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Que en un par de cromosomas va a haber, bueno, que ya no va a ser un par de cromosomas, va a haber
mayor número de estos. Exactamente, hay mayor número de cromosomas, no puede haber 3 del 2, 4 del 22, o sea, se duplican, ¿no? Por eso se llama hiperdiploidías. Las hiperdiploidías las van a poner en las alteraciones citogenéticas de buen pronóstico. Si ustedes se fijan, entre el 30 y casi el 50% de los pacientes en edad pediátrica con leucemia linfoblástica van a presentar esto, hiperdiploidías, y esas son de buen pronóstico. Hipodiploidías es lo contrario. ¿Qué pasa en las hipodiploidías? Pues por lo general hay deleciones completas de un brazo de un cromosoma o del cromosoma completo, ¿no? Pueden ser de lesiones de pedazos de cromosomas o bien cromosomas completos, como bien dijiste. Esas son de mal pronóstico. Siempre que se pierde material genético es mal pronóstico. Por ejemplo, si yo digo de lesión ponen de lesión de 5Q, ¿qué estoy diciendo? Deleción del cromosoma, del brazo corto del cromosoma 5. Bueno, si es P, si es Q es largo. Ah, perdón, largo. Ajá. Q es P es largo. pequeño, de petit, y Q es largo. Entonces, la translocación 922 es de mal pronóstico y es muy poco frecuente en los niños. Entonces, viendo estas alteraciones citogenéticas aquí relacionadas al pronóstico, ¿cómo esperamos que le vaya a los niños? ¿Bien o mal? Bien. Pues en general bien, ¿no? Vamos a ver ahorita los factores pronósticos. Los adultos... Doctora, una pregunta, ¿por qué tiene hiperdiploidías pero con un más 50? Es que eso no lo entendí. Ah, más de 50 cromosomas. Ah, ok. Cuando son más de 50 cromosomas es mejor pronóstico a que si son más de lo normal, pero menos de 50. O sea, Ok, ya. 47, 48. Es buen pronóstico, pero no tan bueno como si cuando hay más de 50. Gracias, doctora. No, de nada. Entonces, Yo, doctor, tengo una pregunta. Pero, por ejemplo, si hay hiperdiploidías, supongo que tienen que ser específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el síndrome de Edwards o, no sé, en Down. No, pero esto es en las células de la médula ósea. Ah, ok. No es en la genética normal. O sea, ahorita estamos hablando de todos los estudios citogenéticos, el estudio de inmuno se hace en las células madre. Ok, sí, creo que me desvié un poquito. No importa. Es común que les pase eso porque pues, estamos hablando de genética, ¿no? Entonces luego se va uno a ese tipo de enfermedades. En este caso no, porque estamos hablando de la médula ósea. Son alteraciones que se dan solamente en el tejido de la médula ósea. Entonces, doctora, una pregunta. Entonces, a estos pacientes primero le hacemos un aspirado de médula ósea y de ahí se hace el estudio citogenético. Claro. Okay. O bien puedes buscar el producto de la alteración. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hago un cariotipo normal que me permite ver alteraciones estructurales y numéricas, entonces veo 20 metafases y ya puedo ver si hay cromosomas de más, cromosomas de menos, de lesiones, translocaciones. Y luego tengo el FISH, que es el cariotipo por FISH, que es hibridación in situ con fluorescencia, que ahí es mucho más específico el estudio. Por ejemplo, si yo pido un FISH, tengo que pedir un FISH para translocación 922, un FISH para alteraciones del MLL, otro FISH para, no sé, KMT2A, otro FISH para... Hay muchas más alteraciones, ¿no? Entonces, se vuelve muy caro. Porque el FISH es muy sensible. El FISH ve 200 metafases, no solo 20. Entonces es mucho más sensible, pero es mucho más caro. Y el tercer estudio de citogenética es la reacción en cadena de polimerasa, que ahí lo que buscas es el producto del gen. Por ejemplo, en el BCR-ABL, cuántas copias de la proteína encuentras en la sangre y ahí te puedes dar cuenta de cuánta enfermedad tiene el paciente. No sé si me explica. Sí, doctora. Entonces, generalmente, dependiendo de lo que busquemos, es el tipo de estudio que pedimos. Pero todo esto se puede estudiar por cariotipo convencional, por FISH o por PCR. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, regresando con los adultos, si ustedes se fijan, las alteraciones citogenéticas de buen pronóstico disminuyen su frecuencia y las de mal pronóstico la aumentan. Entonces, ¿cómo le irá al adulto? Bastante peor.
Pues peor. mucho más mal, ¿no? No digo que no se curen, obviamente si hay pacientes que se curen, además la citogenética no es el único factor pronóstico en el que vamos a fijarnos. Pero con esta es una de las características que nos van a poner a las leucemias en el grupo de alto riesgo o de riesgo bajo. ¿De riesgo de qué? De recaída. ¿Sí? Entonces, finalmente llega la OMS y hace la clasificación MIC, que es morfológica, inmunológica y citogenética, que son las tres que ya vimos, pero unidas en una. De tal forma que vamos a tener la leucemia linfoblástica aguda de precursores B tempranos, la citogenética más frecuente o las alteraciones citogenéticas más frecuentemente encontradas es la 411 y la 922, y además del 34 van a tener positivo el TDT y el CD19. Luego sigue la B común, que ya tiene el CD10, luego sigue la pre-B, que ya tiene la inmunoglobulina de citoplasma, y luego la B, que también le llaman B madura, que ya tiene a la inmunoglobulina en la superficie. La última sería la L3, las otras dos pueden ser L1 o L2. Y bueno, los test no tenemos tanto prurito clasificatorio, nada más se divide en dos, precursores T tempranos y T. ¿No? Lo que le hace la diferencia es el CD2. Y también pueden ser L1 o L2. Entonces, esta es la misma clasificación, nada más que ya uniendo las tres. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. ¿Qué otra leidita para que quede más claro? Pero sí, doctora. Sí, no, y además ahorita vamos a volverlo a repasar cuando veamos las mieloblásticas, es más o menos lo mismo. Bueno, las manifestaciones clínicas y de laboratorio. ¿Qué decíamos en la definición? Que hay acumulación de células inmaduras de tipo blástico en la médula ósea, de tal forma que ya no se puede hacer la hematopoiesis normal, ¿no? Es decir, no va a haber plaquetas, no va a haber eritrocitos y no va a haber neutrófilos. Entonces, si no hay plaquetas, tengo síndrome hemorrágico, si no tengo eritrocitos, tengo síndrome anémico. Aquí se agrega el síndrome infiltrativo, que es cuando ya los blastos se salen a la sangre y empiezan a infiltrar tejidos. Va a haber adenomegalias, hepatoesplenomegalia, pueden hasta infiltrar la piel, ¿no? Se hacen gomas en la piel. No es frecuente, pero sí puede pasar. Y bueno, en el laboratorio los leucocitos, el 50% al diagnóstico van a tener leucocitosis, 25% pueden estar los leucos normales o va a haber leucopenia. ¿Qué quiere decir? Que puede haber pancitopenia, bicitopenia con leucocitosis o bicitopenia con leucos normales. No se casen con la idea de que las leucemias agudas siempre van a tener leucocitosis, porque no es así. Sí, las leucemias agudas pueden ser pancitopenia y hay que hacer a veces diagnóstico diferencial con anemia aplásica. En el adulto, nosotros consideramos ya adultos a partir de los 15 años, va a haber linfadenopatías cervicales, hepatoesplenomegalia en la mitad de los pacientes y puede llegar a haber una masa mediastinal, ¿sí? Que puede ser, sobre todo en las TES, el timo, o bien los ganglios que se encuentran en el mediastino anterior, que son paratraqueales, traqueobronquiales, todos esos ganglios se pueden aumentar de tamaño. ¿Sí? Ojo, el dolor pseudorreumático se da en los niños de edad pediátrica. ¿Por qué? Porque se refiere a que los niños se quejan de que les duelen las piernas, mucho, hasta dejan de caminar del dolor. ¿Por qué en los niños les puede doler las piernas y en los adultos nosotros ya no? Porque los niños chiquitos tienen aún más médula, ¿no? Aún no se... ¿Qué siguen haciendo los niños chiquitos en sus huesos largos? Siguen creciendo, aún tiene Todavía tiene... ¿Qué? ¿Diáfisis? No precisamente, me refiero más. Nosotros los adultos, ¿dónde hacemos la hematopoiesis? En el esqueleto axial. En el esqueleto axial. Los niños, sobre todo niños menores de 5 años, siguen haciendo hematopoiesis en sus huesos largos. Entonces, como se infiltra la médula ósea, se retaca de blastos, causa dolor. Presiona las terminaciones nerviosas. Entonces, por eso dicen dolor pseudorreumático en los niños, me refiero, el dolor pseudorreumático en niños o niñas, ¿no? De edad pediátrica. La infiltración testicular sí, obviamente, es en los niños. Si ustedes fueran un blasto inteligente que están ahí pululando en una médula y se quieren ir a esconder a algún lado,
en el cuerpo en el que no les va a llegar la quimioterapia, ¿a dónde se irían a esconder? Al sistema nervioso central. Está la barrera hematoencefálica que evita que las concentraciones de los medicamentos lleguen tan alto como a nivel sistémico, ¿no? ¿Y en qué otro lugar? Que también hay una barrera. Está ahí en la diapositiva. ¿En los testículos? En los testículos. Esos dos sitios se les llama sitios santuarios. Se oye bonito y romántico, pero no lo es feo. Cuando los blastos se esconden ahí y nosotros no damos, sobre todo en el sistema nervioso central, tratamiento al sistema nervioso central, esos blastos pueden hacer que venga una recaída, porque eventualmente salen, vuelven a entrar a la médula ósea y hacen la recaída, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos seguros que no hay infiltración a estos dos tejidos. En el sistema nervioso central es relativamente fácil, haces una punción lumbar, sacas líquido, ves que no tenga blastos. En el testículo es un poquito más complicado. Generalmente los testículos para infiltración, a menos que aumente de tamaño el testículo, y no queda de otra más que quitarlo y ver si es infiltración, ¿no? Hay mamás que lloran porque tienen miedo de que sus hijos ya no van a poder tener hijos, pero pues si no les ves la infiltración al testículo, pues no van a tener hijo, ¿no? Porque vienen las recaídas. Entonces, la infiltración testicular es relativamente frecuente, por eso es que a los niños, hombres masculinos, les iba un poquito más mal que a las niñas, porque los hombres tienen 2 sitios santuarios y nosotras nada más tenemos 1. Entonces, normalmente lo mandas al urólogo que lo revise, les hacen ultrasonido. Si hay algún dato ahí raro, pues pueden llegar a hacer biopsia, o si ya es una infiltración franca, se hace orquiectomía, y si sale positivo, hay que dar radioterapia. Sí, y eso sí, ya los deja estériles a los niños. No, ya no van a tener hijos. Entonces, bueno, ahí está. Otra cosa. Los síntomas de la infiltración al sistema nervioso central en las leucemias, sobre todo lo que se caracterizan por parálisis de nervios craneales, es decir, parálisis facial, o bien se duermen y amanecen con un ojo chueco porque ya se les paralizaron los de los músculos de los ojos. Lo más frecuente es parálisis facial, pueden llegar hasta ver convulsiones, ¿sí? Por infiltración de la leucemia al sistema nervioso central. Se pueden quejar de cefalea, por ejemplo. Entonces hay que ver siempre, vamos a ver ahorita en el tratamiento, que les metemos quimio intratecal. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok, nada más vemos esta y yo creo que ya la vamos a tener que parar porque ya son las 6. El diagnóstico, bueno, en la citometría hemática, ¿qué les dije que podían encontrar? Pancitopenia. Exactamente, puede haber pancitopenia, puede haber bicitopenia con leucocitosis, aunque si ustedes se fijan en la leucocitosis, casi siempre va a haber neutropenia, a pesar de la leucocitosis, es decir, la leucocitosis va a estar a expensas de linfocitos o de blastos, te los reportan como blastos. El aspirado de médula ósea, la OMS, nos pide para el diagnóstico de leucemia aguda, la que sea, más del 20% de blastos, o sea, cuenta 100 células, tienen que ser 20 o más para que sea una leucemia aguda. Los bastones de Auer, ahorita se los voy a enseñar en la próxima clase. Esos son los gránulos apilados de forma normal. Es un diagnóstico inequívoco de leucemia aguda mieloide. La citoquímica óptica prácticamente ya no se usa porque lo vino a sustituir el inmunofenotipo, pero bueno, la que vas a utilizar es la mieloperoxidasa. ¿Quiénes tienen mieloperoxidasa en su citoplasma de forma normal? ¿Qué células? ¿Macrófagos? ¿Los qué? ¿Macrófagos? Pues pueden tener, pero más son otras. ¿Neutrófilos? Los Neutrófilos. neutrófilos, si es que no se oye ófilos. Los neutrófilos tienen mieloperoxidasa. Entonces, si yo hago una tinción y el blasto tiene mieloperoxidasa, entonces quiere decir que es mieloide. Si es negativo, pues lo más probable es que sea linfoide.
Y bueno, el estudio citogenético que ya les adelanté, ¿no? Que es el cariotipo, el FISH, o la reacción en cadena polimerasa, o PCR. Sí, esos son los 3 tipos de estudios que podemos pedir. Y nos vamos a tener que quedar, bueno, esta ya prácticamente no se usa. Nos vamos a quedar aquí, acuérdense, en factores de riesgo. La próxima clase me voy a ir más rápido porque hoy me fui bien tranquila. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Eh? No, doctora. ¿Alguien preguntó algo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok, entonces nos vemos el miércoles ya voy a tener la grabación.